Hola de nuevo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa, el espacio pensado para estudiar y divertirnos juntos desde la sala de nuestro hogar. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Charles Darwin. ¿Recuerdan todo lo que aprendimos sobre él en el episodio anterior? Pues hoy vamos a conocer más sobre su trabajo, que resulta esencial para pensar y teorizar acerca de la evolución de las especies en el planeta. Imaginen la importancia de nuestro protagonista, que cada 12 de febrero, fecha de su nacimiento, el mundo celebra el Día Internacional de Charles Darwin. ¡Qué increíble!, ¿no? Continuemos entonces con la historia de este científico genial. Pónganse cómodos porque comenzamos con la segunda parte de Rompecráneos, Charles Darwin. Pero antes, recordemos con ajo listo cómo lavar nuestras manos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. La voz de la naturaleza se escucha a cualquier hora del día en todos los rincones del territorio mexicano. Un eco que adquiere la apariencia de paisajes, cielos caprichosos y las más variadas formas de vida. México, por sí mismo, representa un tesoro excepcional que brinda recursos colorido. Con climas variados y ecosistemas impresionantes, permite dialogar con el entorno y poco a poco ser parte de él. En la capital de nuestro país, una exposición permitió valorar mucho más nuestra riqueza biológica. Darwin, apto para todas las especies. La muestra más completa sobre el naturalista inglés. Fue presentada en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La diseñaron 5 reconocidos museos de historia natural, de Nueva York, Boston y Chicago en Estados Unidos, Toronto de Canadá y Londres, Inglaterra. Ahí, los visitantes adquirieron un poco de la mirada inteligente, acuciosa y ávida de sorpresas de Charles Darwin. Lo mínimo necesario para expandir la mente y admirar a México como lo que es. Una joya de la evolución. Por increíble que parezca, hace 200 años se consideraba que los organismos vivos no guardaban parentesco entre sí. Los trabajos de Darwin demostraron otra realidad. Creo que tenemos muchas ilustraciones para entender que todos los seres que ocupamos la Tierra nacimos de un solo ancestro. Y ese ancestro común pues se ha ido diversificando y nos ha producido el conocimiento que hoy tenemos de nuestra existencia en la Tierra. Son evidentes las similitudes, por ejemplo, en la estructura ósea de los vertebrados. Entre primates, gatos, gibones, murciélagos, perros, culebras, ranas, ratas, aves. Las revolucionarias afirmaciones del naturalista contrastaron con las ideas creacionistas de la Iglesia.
objetos y textos esbozaron los primeros años de vida de Darwin, nacido en Shrewsbury, Inglaterra, en 1809. La ciencia corría por sus venas. Su padre y su abuelo eran médicos de profesión. La creatividad provenía de la familia de su madre, los Wedgwood, reconocidos alfareros del siglo XIX. Esta vasija, réplica de la romana del siglo I, resume su destreza. Una pequeña colección de escarabajos recreó la gran pasión de Darwin por observar la naturaleza. Y este rudimentario martillo es un ejemplo de la sencillez con la que trabajó siempre. Pasos más adelante, el bergantín a escala de la Marina Británica, el Beagle, en el que cristalizó la gran aventura de su vida, de 1831 a 1836. Textos que lo acompañaron en el viaje y un gran mapa resumieron la travesía por Sudamérica, Oceanía y África, a partir de la cual elaboró su teoría sobre el origen de las especies. En esta sección, los visitantes experimentaron algunas de las sorpresas que abrieron su horizonte conceptual. Vieron iguanas, por ejemplo. Durante la expedición, el genio inglés observó que las iguanas de las Islas Galápagos eran radicalmente diferentes a las del resto de Sudamérica. Algunas eran acuáticas y otras terrestres. Estas últimas se alimentaban de cactos. Y comprendió, así, que las diferencias eran resultado de la evolución y que mutaron para adaptarse al entorno. Las Galápagos representaron un mundo nuevo en plantas y aves. Vio al único cormorán que no vuela, tortugas gigantes a las que llegó a montar. Las primeras luces sobre la evolución le llegaron al comparar fósiles como el de este enorme armadillo que desenterró en Argentina, pariente de los actuales. Otros elementos resumieron el trabajo del científico más reverenciado y polémico de su tiempo, quien, al término del viaje, se abocó a clasificar todo lo recolectado. Y creo que su sentido de la observación, del análisis como de la investigación, le permitió en su viaje por el mundo en el Beagle recolectar muchas evidencias para fundamentar una teoría que le costó más de 20 años elaborarla y contar con el apoyo y la correspondencia de muchos naturalistas del mundo. La exposición ayudó a entender la forma en la que elaboró su teoría del origen de las especies a partir de la selección natural y la forma en que evolucionaron para adaptarse a su entorno, y a comprender la selección artificial por los cambios en seres vivos domesticados. En la granja de sus padres, observó los resultados de esa domesticación. Vio que al controlar las cruzas, es posible obtener descendencias con ciertas características. Ocurre con las palomas y en plantas comestibles como las papas. En 1842, Darwin se mudó con su familia a la campiña británica, al poblado de Down. Así era su estudio, con instrumentos sencillos. En este lugar produjo 16 libros, entre ellos la obra más influyente de la ciencia, El origen de las especies, que salió a la luz a finales de 1859. La exposición del antiguo Colegio de San Ildefonso permitió comprender, a grandes rasgos, el fenómeno de la selección natural descrito por Darwin. Su propuesta de un ancestro común y nuestras evidentes semejanzas. Comparó extremidades. La de murciélago, humano, chimpancé, águila arpía, rana goliat y dragón de Komodo. La aleta de una ballena franca. La muestra compartió parpadeos de la evolución sobre los equinos, de las amonitas ya extintas, descendientes de personas que habitaron África hace 100.000 o 150.000 años, pero con una historia evolutiva de 6 millones de años,
hizo evidente que si bien somos seres relativamente recientes en la historia del planeta, nuestra responsabilidad es enorme. Darwin, apto para todas las especies, contó con una sala mexicana, una ventana para asomarse a la impresionante biodiversidad nacional. Mostró información que remitió a lugares y momentos que se encuentran más allá de estas paredes. Refirió la aportación del gran naturalista mexicano del siglo XVIII, José María Mociño, distinguido por sus trabajos sobre botánica en la Nueva España. Y destacó las cualidades biológicas del archipiélago de Revillagigedo, compuesto por 4 islas volcánicas, Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión, que constituyen una reserva de la biosfera desde 1994. A una distancia de entre 720 y 970 kilómetros de Manzanillo, Colima, en el Océano Pacífico, su restricción geográfica las convirtió en un hogar de especies únicas, que se han adaptado al entorno para sobrevivir. Evolucionaron aquí. El tecolote cavador, el halcón de cola roja, el pájaro bobo y los cangrejos son algunos ejemplos de estas islas, donde la tercera parte de las plantas son exclusivas. Bajo el agua, quienes gozan del buceo encuentran en el archipiélago de Revillagigedo un lugar fuera de serie. La Sala Mexicana introdujo, así, al enorme catálogo biológico de nuestro país y dio cuenta de que posee 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie, dividida en 2 grandes ecorregiones, la neártica, que corresponde a los ambientes semiáridos del norte, y la neotropical, con abundante vegetación que se extiende por el sur de nuestro país, proveniente de la Amazonia. La vegetación y la fauna pues se expresan a su máxima capacidad y por ello pues nuestro país es privilegiado. Esta biodiversidad de la que se habla mucho en los libros de Darwin es algo de lo que nosotros debemos pues, sentirnos orgullosos. México cuenta con 231,000 kilómetros cuadrados de aguas territoriales y un mar propio, el Golfo de California. Recuerden que ya hace varios años, en la época de Jacques Cousteau, el Golfo de California fue bautizado como el acuario del mundo. ¿Por qué? Pues simple y llanamente porque es un mar únicamente mexicano, el único en el mundo que pertenece a un solo país, el Golfo de California. En números fríos, México alberga 12% de los mamíferos conocidos del mundo, 7% de los anfibios, 10% de los reptiles. En México tenemos, por ejemplo, el segundo lugar en la riqueza de reptiles, después de Australia, con más de 800 especies. Tenemos uno de los primeros lugares también en anfibios, con más de 380 especies. Nuestro país también es hogar de 11% de las aves, 9% de los peces, 9% de las plantas y 5% de los insectos. En México tenemos varios grupos que se han diversificado enormemente por las condiciones del país. Uno de ellos son los magueyes. De 125 especies que existen en el mundo, el 75% viven en México. México es el centro de diversidad de los magueyes, lo mismo es el centro de diversidad de los cactos. Alrededor del 30% de nuestro país es un ecosistema árido de matorrales, en donde estas plantas se han diversificado enormemente. También, a pesar de que no parece que se estén las condiciones en el país, México es el centro de diversidad de los pinos y de los encinos, de estos árboles dominantes de zonas templadas, con muchísimas especies, más de 50 especies de pinos, más de 150 especies de encinos.
La ubicación geográfica, en la zona media del planeta, propicia la coexistencia de diversos ecosistemas. Así, México posee desiertos y zonas semiáridas, bosques, selvas, ambientes en las zonas altas de las montañas y también sobre las costas, ahí, cerca de la orilla, manglares y arrecifes de coral. 17 países tienen el 70% de las especies del mundo y principalmente de esas especies que podemos contabilizar, como son los vertebrados y las plantas vasculares. Y México no solo se encuentra entre los 17, sino ocupa uno de los primeros 5 lugares. Es realmente impresionante cuando pensamos de 200 países en el mundo estar en los 5 primeros lugares de riqueza natural. México, megadiverso, es un sitio afortunado. La exposición de Darwin lo corrobora, aunque lo pone en otros términos. Es interesante admirar el entorno y la vida que hay en él, porque es un ejemplo de cómo funciona la evolución. Este es el momento en el que hay el mayor número de especies, animales, vegetales, microorganismos, y es justamente el resultado de todos estos cambios, de toda esta modificación de las condiciones terrestres que permitieron y han permitido y siguen permitiendo la diversificación de las especies. Las señales están en todos lados, en las piedras, las montañas, en los ríos, en desiertos, en cada organismo que habita nuestro país. Son fragmentos de la historia del planeta y de los cambios en la vida. Resumen de la incesante actividad volcánica que moldeó nuestro mundo. De las extinciones masivas, herencia de manifestaciones geológicas y biológicas ancestrales. Para comprender cómo se transformó la Tierra, basta asomarse a las elevaciones de las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y sus impresionantes vistas a bordo del mítico Chepe. O a los enormes cráteres de El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, resultado de violentas erupciones volcánicas perpetradas hoy en ensoñadores monumentos naturales. Cráteres gigantes que se formaron por explosiones de vapor. O sea, estos cráteres no arrojaron lava, no arrojaron ceniza. Lo que lo provocó fue una gigantesca explosión. Y de este tipo de cráteres tenemos 9. Entonces también se comprobó que en el mundo hay presencia de cráteres de este tipo, de vapor. Pero comprobamos que teníamos el mayor número de cráteres en más pequeña superficie. O sea, la acumulación de este tipo de cráteres en una superficie es lo que nos dio el valor único excepcional también, entre otras cosas. Este cráter se formó, es una cámara de presión bajo la tierra cuando al momento de juntarse con la humedad del suelo generó una gran explosión, lo que lo hizo un cráter mar. A diferencia de los otros, este cráter generó un anillo de tobas en la parte superior que fue parte de los sedimentos que se cocinaron dentro de la explosión esta, ¿no? Es un cráter joven, es el más joven de la reserva, tiene 750 metros de diámetro y 100 metros de profundidad. Los gigantes de lava en nuestro país continúan en actividad. En México también es posible apreciar las obras esculpidas por sismos durante millones de años. Bellezas como el Cañón del Sumidero, en Chiapas. O el legado del meteorito que causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Tras su impacto, hizo emerger la península de Yucatán y su suelo poroso, con ríos subterráneos y espectaculares cenotes. El pasado evolutivo del planeta se manifiesta en los escenarios naturales, la adaptación de las especies, en las variadas formas de vida. En Cuatro Ciénegas, Coahuila, centenas de pozas son hogar de las bacterias que colonizaron el planeta hace 1.000 millones de años. Los estromatolitos, los primeros organismos que liberaron oxígeno al ambiente. En
En los mares, las ballenas mantienen un estrecho vínculo con nuestro territorio. Las grises, por ejemplo, se reproducen y dan a luz en las acogedoras lagunas de Baja California Sur. En el Alto Golfo de California, otro cetáceo subsiste, la vaquita marina, una especie endémica o exclusiva, pues evolucionó aquí. Se encuentra en serio riesgo de extinción, con menos de 100 ejemplares. Bueno, pues existe, por ejemplo, en el norte del Golfo de California, una marsopa, un pequeño delfín, una pequeña ballenita que se llama la vaquita marina. También es única en el mundo. Esa solamente existe en el Alto Golfo de California, solamente existe en este pequeño lugar y en ningún otro lado. Si afectamos a esta ballena, digamos, en este lugar, esta pequeña marsopa, ya no hay ninguna de otra más en el mundo de estas. La cacerola de mar que hay en el Caribe, en Yucatán, es una especie de cientos de miles de años atrás y la seguimos teniendo nosotros. Es un cangrejo que parece una cacerolita, por eso le llaman cacerola de mar, que si ustedes lo ven parece un trilobite. Un trilobite era una especie también desaparecida hace miles de años y esta especie es hermana de ellos. Ese es uno de lo que nosotros todavía conservamos, por ejemplo, que podemos decir que son fósiles vivientes. Nuestro país alberga imponentes formaciones de coral. En el arrecife de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, o el fragmento norte del sistema arrecifal mesoamericano, que protege de los huracanes a Quintana Roo, así como a las costas de Belice y Guatemala. Otra especie acuática nacional asombrosa es el ajolote mexicano. No pertenece a los mares, sino a los tristemente contaminados canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Sorprende su biología, que le permite regenerar tejidos con enorme velocidad. Es una rareza tan grande que solo se encuentra en un solo sitio. Tan solo 16 años hemos visto una reducción muy fuerte de ajolotes en Xochimilco. Y las predicciones que hemos venido haciendo nos dicen que para el 2022 ya debe de estar completamente extinto si no hacemos absolutamente nada. Los grandes regalos biológicos adaptados en México también surcan los cielos, al mismo tiempo que nos dan identidad. El águila real, ave rapaz cosmopolita y símbolo nacional, que encontró en regiones con altas cañadas un lugar adecuado para subsistir. Ahora enfrenta una existencia vulnerable debido a que es objeto de extracción ilegal y envenenamiento. El quetzal es otro caso similar. Perteneciente a las densas áreas verdes de Centroamérica, en nuestro país solo es posible hallarlo hoy en la Sierra de Chiapas, como consecuencia de su extracción desmedida. Existe, por ejemplo, el quetzal hasta arriba de la Reserva del Triunfo, que es un ave extraordinaria, resplandeciente, que brilla en sus plumas. Sus plumas eran valiosísimas para los antiguos mexicanos. Existía pena de muerte para quien osara matar un quetzal. Entonces los derribaban, digamos, con una cerbatana y una bolita de barro. Les pegaban, caían y les extraían las plumas, que eran como dinero, y los dejaban vivir otra vez. Bueno, este animal sigue existiendo, pero ya solamente ahí, al igual que el pavón. El pavón ya también nada más existe en la Reserva del Triunfo en Chiapas, en los Altos de Chiapas. En esa misma entidad, en Palenque, la guacamaya roja recupera lentamente su hogar, gracias a un programa de reproducción en cautiverio. Y las guacamayas verdes encontraron un lugar adecuado para subsistir en este impresionante cañón oaxaqueño. Entre las rarezas biológicas más extraordinarias que vuelan, sobresale la mariposa monarca. Se refugia durante el invierno en los bosques de Oyamel, de los estados de México y Michoacán, para protegerse del frío de Canadá y Estados Unidos. Recorre aleteando más de 4.000 kilómetros. En ambientes terrestres, México también cuenta con ejemplos muy peculiares de adaptación. En el desierto sonorense, los berrendos son campeones en términos de supervivencia. Por ejemplo, el berrendo peninsular,
porque dejó de tomar agua directamente de los pozos para metabolizarla de las plantas, porque prácticamente no hay agua, al igual que la rata canguro de ese lugar. Entonces son sitios que han permitido un desarrollo de la evolución extraordinario, ¿no? Y en los bosques del norte de nuestro país proliferó el lobo mexicano, un extraordinario depredador que fue erradicado por cazadores locales hace 3 décadas. En 2013, se introdujo a una pareja en la Sierra Madre Occidental que hoy cuenta ya con 5 cachorros. Es el comienzo de su reintroducción. Un esfuerzo similar se realizó en Janos, Chihuahua, con el bisonte, animal que durante siglos encontró en México un hogar, pero que fue exterminado hace 100 años. El jaguar, el gran felino de América e ícono de nuestros ancestros, es un depredador cuyo organismo se adaptó para cazar exitosamente en selvas tropicales y en serranías. También está en riesgo. La megadiversidad de México se puede apreciar en ejemplares silvestres, al igual que en especies domesticadas, en cultivos representativos como el maíz. El territorio mexicano es, a todas luces, ejemplo de riqueza biológica. Un ramillete de evolución y de especies únicas. Y por eso es tan importante conservarlas, porque la pérdida de una de estas especies endémicas pues es una pérdida a nivel mundial. No podemos permitirnos ser una especie recién llegada que dé al traste con ese proceso de evolución que ha permitido la diversidad biológica que tenemos en el planeta y la que gozamos en este país, particularmente bendecido por la diversidad ecológica y la diversidad biológica que tenemos. Darwin, apto para todas las especies, en el antiguo colegio de San Ildefonso, invitó a mirar el entorno de manera diferente, a descubrir en lo natural fenómenos dignos de conocer y de preservar. Con sus piezas y anécdotas, la muestra convocó a reconocer que el entorno es algo más que paisajes y postales memorables. La exposición trazó la ruta de Charles Darwin, el naturalista inglés que transformó el mundo. Propuso adquirir su capacidad de observación inteligente y de asumir, por ejemplo, que los humanos, al igual que el resto de las especies, somos parte de la inacabada historia de la evolución. Las aportaciones que un genio como Darwin legó a la humanidad son invaluables. ¿Qué les pareció conocer a alguien como él? Nos encantaría seguir platicando sobre su vida y sus estudios, pero lamentablemente el tiempo se nos terminó. Recuerden que siempre pueden continuar investigando desde su casa. Yo me despido por hoy, pero nos vemos muy pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta luego. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4.
Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello